Hola, en este vídeo os voy a explicar en qué consiste la práctica 3, equilibrios ácido-base. En esta práctica vamos a aprender lo que es un ácido, lo que es una base, qué es el pH, cómo lo definimos teóricamente y cómo lo podemos calcular experimentalmente, qué tipo de disoluciones involucran ácidos y bases, qué es una disolución amortiguadora y cómo podemos crearlas experimentalmente. ¿Cómo definimos nosotros qué es un ácido y qué es una base? Bien, en el guión de prácticas os vienen cómo ha ido evolucionando la definición de estos conceptos a lo largo de la historia. Os lo he ido resumiendo con este esquema que tenéis aquí arriba a la derecha. Nosotros, para generalizar, nos vamos a quedar con la última definición, la de Lewis, que nos dice lo que pone aquí. Un ácido es una especie que tiene un orbital vacío y puede aceptar un par electrónico, y una base es una especie que aporta ese par electrónico de forma que pueda provocar o pueda crear un enlace covalente con la especie a la que le esté cediendo ese par electrónico. Como sabéis o como habéis visto anteriormente, estos orbitales electrónicos son los que vienen definidos en este diagrama que ya conocéis y vendrían a ser la región espacial donde encontraríamos, o la región espacial donde existe una mayor probabilidad de encontrar los electrones de la especie que estemos estudiando. Según la especie en la que estemos, podemos presentar orbitales con electrones emparejados, o podemos tener orbitales que hayan sido vaciados para adquirir una mejor conformación espacial, o directamente que estén vacíos. Bien, según la definición de Lewis, la tenemos muy bien aquí esquematizada. Una base va a ser aquella que posea disponibles un par electrónico en un orbital y que sea capaz de atacar a una especie que tenga esos orbitales vacíos, que vendrá a ser el ácido de Lewis. Nosotros nos podemos quedar con definiciones que nos resulten más sencillas, como puede ser que desprendan protones o que desprendan hidroxilos, o que sean capaces de atacar con hidroxilos o que sean capaces de atacar con protones. Pero en la definición más general tendríais que introducir el término de orbitales y pares electrónicos y ataques, cesiones y ataques, ¿de acuerdo? En lo que a nosotros nos ocupa, nuestros ácidos y bases van a ser compuestos muy fácilmente identificables en el laboratorio, así que no os preocupéis, porque vendrían a ser los típicos ácidos que ya hemos venido utilizando y las típicas bases que ya habéis utilizado. Muy sencillas, no tenéis que preocuparos. Bien, bueno, aquí os he puesto un par de ejemplos más. Tenemos unas bases, que en este caso es la sosa, que ya habéis utilizado. En la sosa tenemos por un lado el OH, y por otro lado el sodio. El sodio es un metal, tiende a ceder los electrones que posee, de forma que el oxígeno los coge, y podemos establecer que aquí hay una sal, en la cual tenemos el ion hidroxilo por un lado y la sal de sodio por otro. Ese ion hidroxilo tiene electrones en los orbitales del oxígeno que son capaces de atacar otra especie. En este caso, esta especie, este protón, le gusta desprenderse, o está más cómodo, digamos, para que me entendáis, desprendiéndose del electrón que posee naturalmente y se lo cede a alguien que sí lo necesita, como es el caso del oxígeno, de forma que este protón de aquí, o hidrógeno, posee orbitales vacíos. Podría ser definido entonces como un ácido de Lewis. Así que esta base de Lewis podría atacar a este ácido de Lewis y acabaríamos teniendo este compuesto de aquí. Siempre durante estos ataques pues acabamos obteniendo dos compuestos nuevos. En este caso ocurre exactamente lo mismo.
Tenemos una base, dos pares electrónicos, un par electrónico disponible para atacar, ataca al protón. Y en este caso lo mismo, en un orbital que está vacío, dando el compuesto que aparece aquí. Bien, dentro de los tipos de ácidos y bases los podemos encontrar fuertes o débiles. Aquellos ácidos y bases fuertes son las especies en las cuales, si escribimos la ecuación química de qué es lo que está ocurriendo, en esa ecuación todo está desplazado hacia un lado de la misma. El ácido clorhídrico es un ácido fuerte y por tanto se encuentra desplazado, solo hay una flecha, de forma que está totalmente disociado en cloruros y protones. Lo mismo ocurre con la sosa, con el hidróxido sódico. Es una base fuerte, pues tenemos una flecha, se disocia completamente en iones hidroxilos y en iones sodio. Si lo que tenemos en vez de ser ácidos y bases fuertes son débiles, ya no tenemos totalmente disociado y desplazado hacia un lado, sino que hay un equilibrio. Los equilibrios en las ecuaciones químicas vienen definidos por estas dos flechas de aquí. De forma que yo puedo tener una especie ácida, como es el acetato, y lo tenemos en equilibrio. De forma que tenemos en nuestra disolución, si yo disuelvo acetato, tendríamos el ácido acético, que es el de la izquierda, el acetato y los protones. Pero estaría todo presente en la misma disolución, no solamente las dos especies de la derecha, estaría todo. Igual ocurre con el amoníaco. El amoníaco es una base débil. Si yo la mezclo en disolución acuosa, se me produce este equilibrio en el que tenemos el ion amonio e hidroxilos, formando, estando presentes en toda la disolución. Bien, cuando nosotros hablamos de reacciones químicas en las que hay presente un equilibrio, esas reacciones químicas pueden ser descritas por las constantes de la reacción, las constantes de equilibrio. Si estamos tratando de una reacción en la que hay implicado un ácido, la nombramos como K sub A, y si hay una base es K sub B. Y se trata, como venimos haciendo ya desde tiempo atrás, el producto de las concentraciones de los productos partido de la de los reactivos, sin tener en cuenta el agua. Y lo mismo para la base, productos partido de reactivos. Estas constantes vienen tabuladas. Os pueden pedir hallarlas, siempre y cuando os den las concentraciones en el equilibrio, es muy fácil hallarlas, pero vienen tabuladas y según este tipo de constantes podemos determinar si un ácido es más fuerte que otro o si una base es más fuerte que otra. ¿De acuerdo? Bien. Hablando de ácidos y de bases, el concepto de pH es muy importante, porque ese tipo de compuestos cambian o alteran la presencia de protones que existen en disolución. Teóricamente, el pH viene definido como menos el logaritmo de la concentración de protones que hay presentes en una disolución. En una disolución en la que solamente tenemos agua, hay un equilibrio entre los protones y los iones hidroxilo, de forma que su producto, la concentración de este por la concentración de este, siempre da 1 por 10 a la menos 14 a esa temperatura. Este valor se llama producto iónico del agua. ¿Vale? En agua destilada, cuyo pH es 7, o debería ser 7, es una disolución neutra, nos encontramos que hay la misma cantidad que de uno que de otro, y por tanto, si despejamos en la ecuación anterior utilizando al menos el logaritmo de los protones, nos da que el pH es igual a 7. Si nuestro pH, si tenemos más protones que hidroxilos, si hacemos el cálculo, y en vez de hacer una ecuación es una inecuación, nos saldrá que el pH es inferior a 7, y en el caso contrario, si tenemos menos protones que hidroxilos, el pH será mayor que 7. Esto yo creo que ya lo sabéis, no hay ningún problema. Y sabiendo ahora que a través de esta ecuación de aquí podemos hallar el pH, tened en cuenta que podemos utilizarla para
obtener el pH de disoluciones en las que hay implicadas un ácido y una base a través de la ecuación de la constante de equilibrio, para que lo tengáis en mente. Bien, el pH teóricamente es esto, muy bien. ¿Cómo lo medimos experimentalmente? En el laboratorio, ¿cómo lo medimos? Bueno, pues tenemos varios métodos y los que vais a utilizar vosotros van a ser básicamente dos. Uno, el uso de indicadores o el uso de pHímetro. El uso de indicadores, bueno, los indicadores son unos compuestos químicos que según el pH que haya en el medio, tienen un color o tienen otro. Vosotros ya habéis utilizado en la práctica anterior papel pH. En el papel pH hay impregnados diferentes indicadores, de forma que según el pH de la disolución con la que los estéis mojando, pues da un color o da otro. Su funcionamiento, bueno, aparte de tenerlos en papel pH, los podemos tener de forma individual en disoluciones, de forma que ese compuesto, ese indicador, lo podemos añadir a cualquier disolución que tengamos y esa disolución adquirirá el color correspondiente al indicador. Me explico. El indicador en botella es una sustancia que tiene un color determinado, bueno, puede ser incolora, pero vamos a suponer que partimos de un color, y cuando la metemos en disolución aparece su especie iónica que tiene otro color diferente, por eso es indicadora. Ese hecho o esa propiedad de estos compuestos son los que vamos a utilizar para indicar diferentes el cambio de pH en disoluciones. Entonces, al estar en disolución acuosa, aparece este nuevo compuesto y esto está en equilibrio. Entonces, por un lado, en ese equilibrio tenemos este compuesto de un color y este otro. Como es un equilibrio, tenemos la constante de equilibrio que viene definida por esta fórmula. Bien, si yo aplico el logaritmo y redistribuyo esto, al final me queda que esta fórmula puede ser descrita como pH es igual a pK. pK es el menos logaritmo de la K más logaritmo de esto de aquí, de la concentración de la presencia del indicador de este lado partido del indicador de este. Bien, si yo me fijo solamente en esta relación entre el indicador sin el protón y el indicador tal cual viene de botella, nosotros encontraremos o podemos establecer, debido a la naturaleza de este tipo de compuestos químicos, si hay 10 veces más de un compuesto que del otro, predominará el color del que tenemos más. Es decir, nosotros tenemos, por un lado, la especie que es de color verde y la especie que es de color roja, están mezcladas. Yo ahí voy a ver un color, no predomina ninguno, una cosa intermedia. Si en mi disolución este equilibrio hace que me cambien las concentraciones de uno y de otro porque depende del pH, ¿vale? La concentración de protones aquí me puede alterar este equilibrio de forma que me quedará mejor más concentración de uno que de otro. Si yo encuentro que hay un pH de forma que eso se altere, podemos llegar a tener muchísimo más de un compuesto que de otro, de forma que predomine el color de uno sobre otro. Solamente predominará de forma clara el color de uno sobre otro cuando esté 10 veces, cuando su concentración sea 10 veces superior a la del otro compuesto. Si tenemos este compuesto que es rojo en una concentración 10 veces superior al de abajo, veremos rojo, y al revés, si es 10 veces inferior, veremos verde. Esta diferencia de 10 valores es la que vamos a utilizar para definir lo que se llama el intervalo de viraje. El intervalo de viraje es un margen de pH en el cual se está produciendo este intercambio de colores. Aquí yo creo que en esta tabla lo veis mucho mejor definido. Estos son los nombres de los compuestos que son los indicadores, y esos indicadores viran de color en un determinado intervalo de pH, de forma que
si yo estoy por encima tiene un color y por debajo tiene otro color, ¿vale? Estableciéndose en este intervalo de viraje esa transición de colores. ¿Para qué me van a valer estos indicadores? Bueno, según el color que adquieran me dirá si yo estoy por debajo de un pH o por encima de un pH. ¿De acuerdo? Si yo tengo mezcla de indicadores, pues puedo definir más ese rango. Esto lo vamos a utilizar durante la práctica y lo vais a entender mucho mejor. Bien, otra forma, no química ya, bueno, no en la que manipuléis vosotros disoluciones para ver esos pHs, es directamente utilizar el pHímetro. El pHímetro es una máquina que tenéis en las pollatas y en la cual tenemos una pantallita con un numerito y en la cual además tenemos como una especie de rotulador de cristal, digamos, que tiene esta forma, en el cual se hay introducido unos compuestos metálicos que acaban formando una celda electroquímica, una pila, cuyos valores de potencial son conocidos y al final, haciendo una diferencia de potencial entre lo que estoy midiendo yo con este boli de vidrio en mi disolución y un electrodo que hay de referencia, se establecen una serie de cálculos de forma que la máquina directamente me pone el valor de pH que hay en la disolución que yo estoy midiendo. Al utilizar el pHímetro, que es esto de aquí, se tiene que introducir este capuchón de vidrio, hay que manejarlo con cuidado porque esto es vidrio, se puede romper y debemos lavarlo abundantemente con agua para eliminar los restos de otras disoluciones que han sido medidas previamente. Se introduce en nuestra disolución problema, se deja midiendo hasta que los números se estabilizan y podemos apuntar el valor de pH que nos da. Es muy sencillo, lo vamos a utilizar también durante la práctica. Bien, lo más importante que tenéis que saber aquí es cómo utilizar, para qué valen los indicadores, cómo utilizar el pHímetro y qué información obtenemos de los indicadores químicos. Pero lo que es más importante que tenéis que saber durante esta práctica es qué disoluciones vamos a utilizar nosotros para medir el pH. Entonces, por un lado tenemos ácidos y bases. Os las he explicado antes. Si son débiles, hay un equilibrio. Si son fuertes, está totalmente desplazado. Tenemos por un lado el ácido. Si es débil, hay un equilibrio. Y la especie que queda aniónica es lo que se denomina base conjugada. Si partimos de una base débil, nos ocurre lo mismo, nos encontramos el ácido conjugado. Como son equilibrios, vienen definidos por las constantes. Aquí os he dejado un par de ejemplos para que os quede más o menos claro. ¿Y por qué hablamos o por qué nos interesa conocer cuáles son los conjugados? Bien, estos compuestos los vamos a utilizar para definir las sales y los vamos a utilizar para las disoluciones amortiguadoras. Las sales es como nosotros podemos definir en qué estado se encuentra cuando nos encontramos una base conjugada. Aunque aquí la veis en forma de ión, suele estar normalmente unida a un ión metálico, es decir, está A-, si nos encontramos una sal, será A- o A unida a un metal. Como por ejemplo, habéis utilizado ya el acetato de sodio, eso es una sal en la que nos aparece la base conjugada. Está aquí. Tenemos por un lado el A unido a un metal, esta unión es iónica, se disocia completamente en disolución acuosa, el metal se nos va y nos queda nuestra base conjugada en agua, que está en equilibrio, dándonos esta ecuación de equilibrio de aquí, en la que nos aparece el producto iónico del agua, se puede despejar y podemos hacer exactamente los mismos cálculos que ya habíamos hecho anteriormente. Aquí lo que quiero que entendáis es de qué va el tema de base conjugada, de dónde sale, en este caso del ácido, y básicamente identificarla porque está presente con un ión metálico. Esto queda como muy abstracto porque son solo letras, pero con compuestos os va a quedar mucho más claro. ¿Para qué me interesa que sepáis de qué va el tema de las sales o de ácidos y bases puros? Bueno, porque son los compuestos
estos dos de aquí, con los que vamos a crear unas de las disoluciones más interesantes que vais a encontrar en bioquímica y que son importantes para nosotros también, para el desarrollo de nuestra vida. Las disoluciones amortiguadoras. Bien, estas disoluciones amortiguadoras están compuestas por ácidos débiles y bases conjugadas o base débil y ácido conjugado. Ácido y aquí base con la sal. ¿Lo identificáis? Ácido, base con la sal. Ácido, base y le falta la sal. Este último es particularmente importante porque estos fosfatos son los que se encargan en nuestro organismo de mantener un pH a nivel fisiológico, en torno a 7,2, ¿de acuerdo? Este es biológicamente muy interesante. Y luego además tenéis pues este de aquí, pasa exactamente lo mismo. Tenéis por un lado la base y por otro lado el ácido conjugado. En este caso no es un ion metálico, es un cloruro. ¿Vale? Cuando hablamos de las bases no pueden ser metales porque son positivos, tienes que meterle algo que sea negativo. Bien. ¿Cómo trabajamos con este tipo de compuestos? Muy sencillo. Estas disoluciones amortiguadoras, debido a que presentan un ácido y su base conjugada, sus concentraciones y sus equilibrios se compensan unos con otros. De forma que si yo tengo mezclado en una disolución el ácido y su base conjugada, si yo introduzco protones desde fuera o hidroxilos desde fuera, los equilibrios internos se van a acabar diluyendo no es la mejor palabra, se van a acabar amortiguando, de forma que un compuesto se me desplazará hacia un lado y el otro se me desplazará hacia el otro lado del equilibrio químico, haciendo que esos protones o hidroxilos que yo estoy metiendo apenas se noten en mi disolución, ese efecto de haber introducido eso. Es decir, amortiguan unos cambios bruscos de pH. Por eso se llaman disoluciones amortiguadoras y son muy importantes porque se encargan de mantener el pH en un intervalo determinado y no salirse de ahí. Si yo tengo una disolución cualquiera y echo ácido clorhídrico, el pH me va a bajar muchísimo. Si en esa disolución yo tengo unos compuestos que me la amortigüen, porque por equilibrios químicos pueden amortiguar el efecto de esos protones, desplazando equilibrios, vamos a lograr mantener el nivel de pH en un determinado rango. Bien, ese nivel de pH vendrá definido por la constante de acidez o del equilibrio en el que está involucrado el ácido, más el logaritmo de la base conjugada partido del ácido, base ácido. Esta ecuación es muy importante. Bueno, lo que os he estado contando viene aquí descrito y viene en el guión también. Se modifica poco porque la relación de aquí varía muy poco, ¿de acuerdo? El pH, por tanto, no varía prácticamente según la fórmula que tenemos aquí. ¿Sí? Lo vamos a entender muchísimo mejor con ejemplos y más en la práctica. Bien. Básicamente, lo que tenéis que tener claro es que ocurre esto en disoluciones amortiguadoras. Tenemos un ácido y una base conjugada, que la base conjugada viene de la unión metal A, en este caso, se disocia completamente, te queda la base conjugada. Aquí hay un equilibrio entre uno y otro. Tenemos una concentración inicial, que será la que sea, yo he puesto 0,2. En el equilibrio se me va la de un lado hacia el otro, una pierde, otra gana. Y en esa pérdida se ha desprendido protones, que son los que me definirán el pH. Como esto es un equilibrio, si yo meto protones, esto se alterará. Si yo saco protones o meto hidroxilos, esto se alterará. Pero básicamente va a venir todo determinado por la relación entre estas dos especies, que es lo importante. Y como jugamos con el equilibrio, van a amortiguar que haya cambios bruscos de pH. Este equilibrio que viene aquí viene definido por la constante de equilibrio,
de nuevo, las especies, productos, reactivos, que si lo ponemos en números son lo que tenemos aquí, ¿vale? Esto tenerlo en mente. Y a su vez tenemos que saber que X, o lo que viene siendo X en este ejemplo, es a su vez la concentración de protones que si yo voy hacia acá puedo calcular o puedo utilizar para calcular el pH. Esta diapositiva la vais a necesitar para lo que vamos a hacer experimentalmente. Entonces, experimentalmente, ¿qué vamos a hacer? Calcular pH de unas disoluciones que nos van a dar. ¿Cómo? Pues como os he contado antes, a través de disoluciones que tienen indicadores, en este caso violeta de metilo, los que ponen aquí, que tienen un pK y unos intervalos de viraje, nos dicen de cuál a cuál van. Pues con eso tendremos que determinar si estamos por encima o por debajo de ese intervalo de viraje, según el color. A través de papel pH, lo habéis hecho ya, o sea, está facilísimo, y con un pHímetro, facilísimo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, 1 mililitro y echamos, si estamos utilizando estos indicadores, que son disoluciones, echamos una gota o dos y vemos el color, anotamos el color y pensamos en qué intervalo estaremos. Perfecto. Estimamos, eso es. Bueno, vemos en qué rango estamos y luego además utilizamos papel pH y luego vemos el pHímetro, a ver si cuadra con lo que hemos pensado. Este es muy sencillo, es todo cualitativo. Me interesa más la segunda parte, en la que tenemos que preparar una disolución tampón. Bien, necesito que hagáis los cálculos para el próximo día de lo que pone aquí. Si nosotros partimos de esta disolución, esto sería el ácido y esto sería el ion con el A. ¿Por qué os pongo esto aquí? Para que utilicéis esto, ¿de acuerdo? Pues os dicen que necesitamos que al final del todo haya una disolución con pH 7.4, sabiendo que la constante, el pK, es 7.2. Y bueno, y partimos de esto. Vale. Esto en principio nos da igual, a lo mejor luego tenemos que diluir y demás. Esto es vital que lo hagáis antes de venir a la práctica, porque si no os vais a tirar media hora y no es plan. ¿De acuerdo? Necesito que me hagáis, sabiendo que tengo que llegar a un pH 7.4, que me hagáis de qué disolución tengo yo que partir. Es decir, inicio con esto. Y tengo que ir para atrás para saber qué valor va a haber de ácido y qué valor va a haber de base conjugada. Solo utilizando lo que tenéis en esta diapositiva tenéis que ser capaces de hacerlo. Es importante. Una vez lo tengáis, bueno, pues hacemos la disolución tampón, mezclamos y supongo que la vamos a someter efectivamente. Vamos a comprobar si hay cambios bruscos de pH o no. Entonces, por un lado tenéis 3 tubos en los que hay disolución tampón o reguladora y en otros en los que solo hay agua. Vamos a ver qué pasa si meto clorhídrico con disolución reguladora o sosa. No va a cambiar el pH apenas nada, pero con agua solo va a cambiar brutalmente. Entonces, se mide con papel pH y luego además dice que midamos con pHímetro. Y poco más. Luego os dice que discutamos, habrá que poner qué reacciones están ocurriendo, qué hay en equilibrio, etcétera, etcétera. Pero en principio, esta segunda parte es hacer una disolución tampón o reguladora y comprobar su eficacia comparándola con agua sin tamponar. Esta práctica de hoy es muy sencilla. Necesito que hagáis unos cálculos previos y necesito que os quede claro cómo utilizar las constantes de equilibrio. En este caso no, solo para este caso. Más adelante puede que profundicemos un poco más, pero me interesa que sepáis manejar constantes de equilibrio cuando estamos hablando de disoluciones amortiguadoras. Y poco más. Nos vemos en el laboratorio.